Con Moisés Martín, responsable de comunicación de USTEA, del sindicato USTEA. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues la cuestión está ahí. ¿Existe preocupación? Tenemos conocimiento y constancia de que sí, de la vacuna está teniendo algunos efectos secundarios, que está planteando pues algunas horas de inestabilidad, de efectos secundarios, de consecuencias, pero también tenemos por otro lado que la profesora de Marbella no falleció según la autopsia, o por lo menos lo que dicen desde la Junta de Andalucía, el consejero Jesús Aguirre, a causa de la vacuna AstraZeneca. No sé si eso de alguna manera tranquiliza la preocupación en la familia educativa. Vale, es que, para empezar, quisiera deciros que somos conscientes de que el tema es muy complejo, ¿vale? Y yo creo que en el comunicado queda reflejada. Y antes que nada, lo primero que me gustaría dejar claro es que el sindicato USTEA está satisfecho de que el profesorado haya sido considerado personal esencial de cara al calendario de vacunación. Nosotros, de hecho, a finales de enero, el 27 de enero, creo recordar, registramos un escrito formal dirigido a la Consejería de Salud, al señor Jesús Aguirre, pidiéndole que elevara al Ministerio la petición de que el profesorado fuera considerado personal esencial y, por lo tanto, prioritario en el calendario de vacunación. Cuando pocos días después el consejero de Educación, el señor Imbroda, se pronunció en el mismo sentido, pues la verdad es que, eso nos llenó de satisfacción comprobar que esa presión pues había surtido efecto, ¿vale? Eso por una parte. Y luego el tema de la docente, aunque yo no sé si toda la investigación en torno a su fallecimiento ya ha concluido, pero claro, no se trata solo del tema de la docente. Y aquí sí me gustaría dejar claro una cosa. Nosotros no somos ni epidemiólogos, ni científicos, ni médicos, etcétera, pero somos un sindicato docente que se hace con la preocupación de un colectivo al que le van llegando noticias, ¿no? Por una parte leemos que la Agencia Europea del Medicamento, en efecto, dice que no puede confirmar, pero tampoco descarta de forma, digamos, taxativa, la posible relación de la vacuna con determinados casos. Luego nos enteramos de casos de policías nacionales de la provincia. El último, pues, un caso de un policía de Jerez, ¿no?, que ingresa con espasmos cardíacos. Yo he escuchado antes con muchísima atención porque además el tono de voz y el carácter didáctico, pues para escucharlo a Francisco Moreno, al inmunólogo que habéis tenido, que lo he escuchado además embelesado, que ha citado además un estudio de Estados Unidos, pero nosotros también nos llegan noticias, quiero decir, a la comunidad educativa en general, pues la escuchamos en la SER, lo leemos en el diario.es, de otras perspectivas. Por ejemplo, este fin de semana, diversos científicos vinculados al Hospital Universitario de Oslo, en Noruega, sí señalan la vacuna como causante de trombos que sufrieron una serie de sanitarios del país. Vuelvo a insistir ahora, dicho esto, en este punto. No somos ni epidemiólogos, ni inmunólogos, ni médicos, pero sí somos el principal sindicato docente de la provincia de Cádiz. Y nosotros no nos posicionamos sobre las diferentes vacunas, sus posibles efectos, etcétera. No podemos negar ni ese estudio, por supuesto, científico que mencionó antes el invitado, realizado en Estados Unidos, ni tampoco podemos desmentir al Hospital Universitario de Oslo. Lo que sí tenemos que hacer es hacernos eco y ofrecer una respuesta a la inquietud que cunde entre el profesorado. Y eso es una realidad. Hay dos realidades aquí. Primero, hay una serie de casos cuya hipotética, eso hay que subrayarlo siempre, relación de casos de complicaciones circulatorias y cardiovasculares. Otros son esos efectos secundarios que, si queréis, también podemos hablar, ¿no? Pero me refiero a ese tipo de complicaciones que ha llevado, perdona Moisés, pero que ha llevado a paralizar la vacunación en Europa, para observarlo. Y con países que dicen que de momento no la van a reanudar, como Dinamarca, que todas esas noticias llegan. Entonces, claro, pues eso, primero, son una serie de datos que son reales, esos son hechos irrefutables. Y hay un segundo hecho, que es que hay inquietud entre el profesorado. Entonces, a eso es lo que nosotros como sindicato docente debemos darle una respuesta.
Y ante eso nosotros... Sí, dime, perdón. No, las exigencias justamente que hacéis desde USTEA a Consejería de Sanidad y Familia, ¿cuáles son? Porque son varias, la tenemos aquí, pero son varias exigencias con respecto a la aplicación y a la vacunación dentro del personal, para el personal docente. Efectivamente, en nuestro comunicado nos hacemos eco. Para empezar, queremos explicaciones, investigaciones en profundidad y explicaciones absolutamente concluyentes de las hipotéticas, de las posibles relación, o al final no relación, entre todos estos episodios de problemas circulatorios, incluso algunos acabados en fallecimiento, con la vacuna concreta. Nos parece esto fundamental. Pedimos también a la Administración que haga un seguimiento a aquellos docentes que han recibido la primera dosis, pero no solo por una cuestión de salud laboral, por una cuestión de responsabilidad, que somos sus trabajadores. Y nuestra salud es también responsabilidad de ellos. Vamos a plantear que si al final esas explicaciones no son concluyentes, pues ponemos sobre la mesa la exigencia de que se les vacune con una vacuna diferente a la AstraZeneca. Y hacemos además una llamada al profesorado, porque lo que está por escrito queda, permanece. Y entonces instamos al profesorado a que cualquier tipo de incidencia relacionada con la vacunación pues la haga constar en el registro oficial de la Delegación de Educación. Y una última cosa pedimos, porque cuando nosotros estábamos en el secretariado de USTEA debatiendo sobre este tema y viendo qué exigencias y cómo podíamos hacer y qué podíamos, digamos, demandar para dar respuesta a esta inquietud, ya empezaban a aparecer, vosotros lo habéis hablado antes, en las noticias, pues declaraciones sobre una inminente, sobre una inevitable cuarta ola, en esos términos, ¿no? Vosotros lo sabéis, acabáis de hablar con el inmunólogo. Pues nosotros pedimos también que la docencia pase a ser telemática si un municipio se alcanzan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Lo hacemos recordando lo que pasó además en esta provincia después de las vacaciones de Navidad, ¿recordáis? En el campo de Gibraltar, sí. Especialmente, en efecto, el caso de la línea pues sangrante, que por cierto, los medios de comunicación poco después hacíais eco del asombro, con el asombroso ritmo con el que bajaba la incidencia en la línea, claro, por el que el alcalde había hecho una llamada a la población para que la gente no saliera de casa, y las madres y los padres decidieron no llevar a sus hijos al colegio a pesar de las amenazas de la Junta de Andalucía. Pues es que así como se bajaron los casos. No fue, digamos, y a nosotros nos parece increíble, ¿no?, que los cambios de niveles impliquen medidas respecto a movilidad, respecto a horarios, cierre o no cierre, o aperturas de comercio, etcétera, y sin embargo no impliquen ningún tipo de medida respecto a educación, antes de que volvamos a pasar por esa situación que fue vergonzosa, porque la única reacción de la Consejería de Educación fue amenazar a los padres, a las madres y a los padres que estaban preocupados por la salud de sus hijos. Pues vamos a empezar ya a poner medidas para cuando llegue esa cuarta ola. Ajá. Moisés, solo una cuestión, porque lo has citado, sí. Hablabas del seguimiento de la confirmación, ¿no?, del seguimiento de los casos, sí, de la confirmación y no, lo que tenemos, y lo que ha dicho el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, es, y lo dijo hace varios días, un par de días en Lepe, justamente es que el informe preliminar es concluyente, ¿no?, y que se puede decir de forma clara y contundente que no hay relación causal entre la vacunación del coronavirus y el fallecimiento de la profesora en Marbella. Eso con el informe realizado preliminar en la autopsia, ¿no?, de la compañera. Como tú dices, es preliminar. Y el segundo caso, y eso sí lo tengo que volver a dejar claro, a nosotros nos ha sacudido emocionalmente, no sé cómo decirlo, el caso de esta mujer, porque la sentimos muy cercana. Una compañera nuestra, una docente que de repente que iba a su clase, que estaba... Pero no se trata solo del caso de esta mujer. Por cierto, aprovecho para mandarle a allegados, compañeros y familiares toda nuestra solidaridad, porque nos ha afectado muchísimo, de verdad, y hemos pasado horas hablando de lo que ha tenido que ser esto. Pero no solo se trata del caso de estas docentes, se tratan de los otros fallecimientos, se tratan de los otros trabajadores esenciales, como por ejemplo los policías, los diversos casos que hemos tenido en la Policía Nacional, el último de Jerez, pero han sido diversos solo en la provincia de Cádiz. Se trata de clarificar todos esos posibles casos relacionados con esta vacuna, no solo el de la docente. De acuerdo. Bueno, y vamos, ya para cerrar, Moisés, si llegara una nueva vacuna, ¿cambiaría todo?
Es decir, la preocupación bajaría. ¿Es AstraZeneca la que más preocupa al personal docente? Para responderte, vuelvo a insistir, es algo que con la que comenzaba mi intervención. Nosotros no señalamos a ninguna vacuna porque sabemos que, insisto, cae fuera de nuestra competencia, y somos conscientes de que aquí entran muchas variables. Entre ellas, también somos conscientes de que puede haber incluso conflictos de intereses entre farmacéuticas. Somos también conscientes de eso. Es decir, pero evidentemente... Eso quiere decir, perdona, quiere decir que a lo mejor se está haciendo mala prensa de una y de otra no, o no sé si por ahí va la cosa. De todas esas posibilidades, sí, vale. De todas las posibilidades, porque ya digo que las características de la vacuna y las diferencias de entre ellas caen fuera de nuestra competencia. Lo que cae dentro de nuestra competencia es decir, que haya absolutamente claridad sobre todos los casos supuestamente relacionados, que de hecho se están investigando, con esta vacuna, y que si no se clarifican todos esos casos, pues tendremos que pedir otra vacuna. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias por atendernos y por mostrarnos esa preocupación desde las escuelas, desde los institutos, de todo lo que es el personal educativo, y bueno, estamos en contacto, Moisés. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros por haceros eco de estos temas. Gracias. Venga, hasta la próxima.